Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos. Dios sea siempre con todos nosotros. Gracias por sacar tiempo para escuchar la lectura día por día de la cartilla de la escuela sabática. Un privilegio para mí compartirla con ustedes. Hoy vamos a repasar la lección número 8, que tiene como título La promesa. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por darnos la seguridad de tu amor y de tu guía en el camino hacia la eternidad. Por favor, bendice este estudio y a cada persona que escucha el mensaje. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para memorizar. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. Finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo, en su vejez. Génesis 21:2. Y llamó al bebé Isaac. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir, y llega a su momento culminante cuando lleva a su hijo al monte Moriah para ser sacrificado. Sin embargo, Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente. Esa simiente, por supuesto, era Jesús. Por lo tanto, en esta historia asombrosa y en cierto modo preocupante, se revelan más elementos del plan de salvación. Más allá de las profundas lecciones espirituales que hayan sacado de esta experiencia, no obstante, la familia de Abraham debió haberse visto sacudida, y el futuro de Abraham no está claro. Sara muere inmediatamente después del sacrificio en Moriah, e Isaac continúa soltero. Entonces, Abraham toma la iniciativa para asegurarse de que tendrá un futuro adecuado. Arregla el matrimonio de su hijo con Rebeca, quien dará a luz a 2 hijos. Y el mismo Abraham se casa con Cetura, quien le dará muchos hijos. Esta semana seguiremos a Abraham hasta el fin de su vida. Génesis 25, 7 al 11. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley. Pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:39. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 148. Domingo 15 de mayo. El monte Moriah. ¿Cuál era el significado de esta prueba? ¿Qué lecciones espirituales surgen de este asombroso acontecimiento? Génesis 22, 7 al 12 y Hebreos 11, 17. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Génesis 22 se ha convertido en un clásico de la literatura mundial y ha inspirado a filósofos y artistas.
no solo a teólogos. Sin embargo, el significado de la prueba de Dios es difícil de comprender. Este mandato divino contradecía la prohibición bíblica posterior en contra de los sacrificios humanos. Levíticos 18:21. Y seguramente parecía obrar en contra de la promesa de Dios de un pacto eterno por medio de Isaac. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios lo llamara a hacer esto? ¿Por qué ponerlo a prueba de una manera tan poderosa? La noción bíblica de prueba, en hebreo nisá, incluye dos ideas opuestas. Se refiere a la idea de juicio, es decir, un juicio para saber qué hay en el corazón del probado. Deuteronomios 8:2, comparar con Génesis 22:12. Pero también trae la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. Éxodo 20:18 al 20. En este caso, la fe que Abraham tiene en Dios lo lleva al punto de creer el riesgo de perder su futuro, su posteridad, y, sin embargo, debido a que confía en Dios, hará lo que Dios le pida, por más difícil que sea de entender. Al fin y al cabo, ¿qué es la fe sino confiar en lo que no vemos o no entendemos por completo? Además, la fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él, aunque eso tiene su función, sin duda. Romanos 12:1. Y sin embargo, debido a que confía en Dios, hará lo que Dios le pida, por más difícil que sea de entender. Al fin y al cabo, ¿qué es la fe sino confiar en lo que no vemos o entendemos por completo? Además, la fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos como Él, aunque eso tiene su función, sin duda, sino de nuestra capacidad de confiar en Él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. Esta verdad se confirmó en lo que sucedió a continuación. Todas las obras de Abraham, sus tantas actividades diligentes, la dolorosa experiencia con su hijo, incluso su disposición a obedecer y ofrecer a Dios lo mejor de sí mismo, por más instructivos que fueran, no podían salvarlo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo había provisto un carnero para el sacrificio previsto, que en sí apuntaba a su única esperanza de salvación, Jesús. Por consiguiente, Abraham debió haber entendido la gracia. No son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Efesios 3:8 comparar con Romanos 11:33. Sin embargo, al igual que Abraham, somos llamados a trabajar para Dios, y en este sentido, el accionar de Abraham es un poderoso ejemplo para seguir. Santiago 2:2 al 23. ¿Qué te dice personalmente la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria acerca de tu fe y cómo la manifiestas? Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud. Uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilante hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 143 y 144. Lunes 16 de mayo. Lección. Lee Génesis 22:8, 14 y 18. ¿Cómo cumplió Dios su promesa de proveer? ¿Qué proveyó? Génesis 22:8. Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar Dios proveerá a sí mismo como el cordero. El verbo proveer, ir, elo, se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo o literalmente verse a sí mismo. Por ende, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación, por el cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Leamos Juan 1:1 al 3 y Romanos 5:6 al 8. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que sucedió en la cruz, que se representa anticipadamente en este sacrificio del monte Moriah? Juan 1:1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 5:6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí, en el monte Moriah, mucho antes de la cruz, el carnero de sacrificio, trabado en un zarzal por sus cuernos, apuntaba directamente a Jesús. Él es aquel que es provisto aquí, como Abraham explica más tarde. En el monte de Jehová será provisto, o será visto. El mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham, cuando dijo, haciéndose eco de la declaración de Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8:56. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Patriarcas y Profetas, página 150. Esto que sucedió, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió en la cruz y lo que Dios sufrió por nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Él hizo por nosotros? Dios dio a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara, basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Historia de los Patriarcas y Profetas, página 150. Martes 17 de mayo. La muerte de Sara. En Génesis 22:23 vemos el informe del nacimiento de Rebeca que anticipa el futuro matrimonio entre Isaac y Rebeca. Asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham, Sara, anticipa su futuro matrimonio con Cetura. Lee Génesis 23. ¿Qué función tiene la historia de la muerte y el entierro de Sara en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham?
La mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac sugiere que ella pudo haber quedado afectada por este incidente que casi le costó la vida a su hijo. De alguna manera, Sara también participó de la prueba con su esposo, al igual que en sus viajes y su falta de fe temporal. Sara no era el tipo de mujer que guardara silencio en asuntos que eran importantes o que la perturbaran. Su ausencia y su silencio, e incluso el momento de su muerte después de ese dramático evento, dice más sobre la relevancia de Sara para los eventos que su presencia física. El hecho de que se mencione la vejez de Sara, en paralelo con la vejez de Abraham, muestra su importancia para la historia. De hecho, Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, lo que muestra su centralidad en la historia. La focalización en la compra del lugar de sepultura de Sara, que abarca la mayor parte del capítulo, más que en su muerte, enfatiza la conexión con la tierra prometida. Ya la especificación de que ella murió en la tierra de Canaán subraya la vinculación de la muerte de Sara con la promesa divina de la tierra. Sara es la primera del clan de Abraham que murió y fue enterrada en la tierra prometida. La preocupación de Abraham por sí mismo, extranjero y forastero soy, y su insistente discusión con los hijos de Heth, muestra que Abraham está interesado no solo en adquirir un lugar de sepultura, lo que más le preocupa es establecerse en la tierra de forma permanente. Leamos Génesis 23:6. ¿Qué nos dice esto sobre el tipo de reputación que tenía Abraham? ¿Por qué esto es importante para comprender para qué lo utilizó el Señor? Génesis 23:6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará a su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Miércoles 18 de mayo. Una esposa para Isaac. Génesis 24 cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara. Las dos historias se relacionan. Leamos Génesis 24. ¿Por qué le preocupa tanto a Abraham que su hijo no se case con una mujer de los cananeos? Así como Abraham quería adquirir la tierra para enterrar a su esposa, debido a la promesa de Dios a sus descendientes de que tendría esta tierra, ahora insiste en que Isaac tampoco se establezca fuera de la tierra prometida. Además, la decisión de Isaac de llevar a su esposa a la tienda de Sara y la nota de que Rebeca consoló a Isaac después de la muerte de su madre, apunta a la muerte de Sara, lo que implica el dolor de Isaac por la pérdida de su madre. La historia está llena de oraciones y respuestas a oraciones, y abunda en lecciones sobre la providencia de Dios y la libertad humana. Comienza con la oración de Abraham, al jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Esta oración es, ante todo, un reconocimiento de Dios como Creador, con repercusión directa sobre los nacimientos de los descendientes de Abraham, incluyendo al Mesías mismo. La referencia a su ángel y a Jehová, Dios de los cielos, apunta al ángel de Jehová, que vino del cielo para rescatar a Isaac de ser sacrificado. El Dios que controla el universo, el ángel de Jehová que intervino para salvar a Isaac, estará al frente de este tema del matrimonio. Sin embargo, Abraham deja abierta la posibilidad de que la mujer no responda al llamado de Dios. Por más que Dios sea poderoso, no obliga a nadie a obedecerlo. Aunque el plan de Dios para Rebeca es seguir a Eliezer, ella conserva su libertad de elegir, es decir, existía la posibilidad de que esta mujer no quisiera ir y, en ese caso, no se vería obligada a hacerlo. Por lo tanto, en esto vemos otro ejemplo del gran misterio de cómo Dios
ha dado libre albedrío a los seres humanos, una libertad que Él no pisoteará. Si lo hiciera, no sería libre albedrío, y sin embargo, de alguna manera, a pesar de la realidad del libre albedrío humano y de muchas de las terribles decisiones que la humanidad toma con ese libre albedrío, todavía podemos confiar en que finalmente el amor de Dios y la bondad, en última instancia, prevalecerán. ¿Por qué es tan reconfortante saber que, si bien no todas las cosas que pasan son voluntad de Dios, Él todavía está al mando? Profecías como Daniel 2, por ejemplo, ¿cómo demuestran este hecho? I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal de Dios. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregaos completamente al Señor. El pensamiento de que habéis de luchar para conseguir la vida eterna os fortalecerá y estimulará. Cristo debe daros fuerza para vencer. Mediante su ayuda, podréis destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 50. Jueves 19 de mayo. Lee en casa Génesis capítulo 24, del 67 al capítulo 25, del 1 al 8. ¿Cuál es el significado de estos eventos finales en la vida de Abraham? Después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar, al igual que Isaac. Se consuela después de la muerte de Sara. El recuerdo de Sara seguramente aún debió estar vivo en la mente del patriarca, tanto como en la de su hijo. No obstante, la identidad de su nueva esposa no está clara. Sin embargo, el hecho de que el cronista asocie a los hijos de Sétura junto con los hijos de Agar
sin mencionar el nombre de Sétura, sugiere que Sétura podría, como algunos han conjeturado, ser Agar. También es revelador que Abraham se comporte con los hijos de Sétura de la misma manera que lo hizo con el hijo de Agar. Los despide para evitar cualquier influencia espiritual y hacer una clara distinción entre su hijo con Sara y los otros hijos. También dio todo cuanto tenía a Isaac, mientras que a los hijos de sus concubinas les hizo regalos. La clasificación de concubinas también puede implicar que el estatus de Sétura, como el de Agar, era el de concubina. La posible identificación de Sétura como Agar también puede explicar la sutil alusión al recuerdo de Sara como preludio de su matrimonio con Sétura Agar. Lo interesante es que en Génesis 25, 1 al 4 y 12 al 18, se da una lista de los hijos que Abraham tuvo con Sétura, así como una lista de los hijos de Ismael. El propósito de la genealogía después del matrimonio de Abraham con Sétura, quien le dio 6 hijos, en comparación con sus otros 2 hijos, Isaac e Ismael, es quizá aportar evidencias inmediatas de la promesa de Dios de que Abraham sería padre de muchas naciones. La segunda genealogía se refiere a los descendientes de Ismael, quienes también componían 12 tribus, al igual que lo que sucedería con Jacob, aunque, por supuesto, el pacto de Dios estará reservado a la simiente de Isaac, no a la de Ismael, un aspecto sobre el que las Escrituras son muy claras. El informe de la muerte de Abraham, intercalado entre las 2 genealogías, también da testimonio de la bendición de Dios. Revela el cumplimiento de su promesa a Abraham, hecha muchos años atrás, de que moriría en buena vejez y lleno de años. Finalmente, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, si no el mejor ejemplo del Antiguo Testamento, de salvación por fe. Abraham era un hombre favorecido por Dios. El Señor dijo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham fue honrado por Dios porque cultivó la religión en la familia e hizo que el temor de Dios penetrase en toda su casa. Es decir, es Dios quien dice: yo sé que Él mandará. Es decir, que de su parte no habrá traición del cometido sagrado. No cederá ante nadie, sino ante Dios. Hay una ley, y Abraham la guardará. Ninguna emoción ciega empañará su sentido del bien, ni se interpondrá entre Dios y las almas de sus hijos. Este tiempo de indulgencia, que es la crueldad más atroz, no hará que Abraham se extravíe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 516. Viernes 20 de mayo, para estudiar y meditar. Dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes, Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él, hasta cierto punto, su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y terrible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriera a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham,
Ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 407. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir, para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederlo como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría, y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia. Anhelaba que se casara con quien no lo apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios lo guiaría en la elección. Patriarcas y Profetas, página 168. Preguntas para dialogar. En clase, dialoguen sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Traten de imaginar la clase de fe que revela este relato. ¿Qué tiene esta historia de asombrosa e inquietante al mismo tiempo? ¿Y el libre albedrío? ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia del libre albedrío y cómo, a pesar de las decisiones incorrectas de la gente, la voluntad de Dios finalmente se cumple? Hemos llegado al final de nuestro repaso. Dios los siga bendiciendo.